Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y vamos a conversar sobre la última o antepenúltima publicación del maestro Lorenzo León Díez, académico de la Universidad Veracruzana, promotor de taller de periodismo en el Colegio de Veracruz todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Hablar de Lorenzo León es hablar de un hombre de libros, de suplementos, y el año pasado nomás nos entregó 3 libros. Ese es el segundo, y el próximo se va a presentar el 4 de marzo del 2024 en relación a México y Rusia. Muy productivo el maestro Lorenzo León García. Y además es de los académicos que no se forman en la fila de la editorial de la Universidad Veracruzana, donde pasan los años, en los sueños de los justos, y se publican las obras, pero ya muy tardíamente. Él busca otras alternativas editoriales, como ha sido el Colegio de Veracruz, La Jornada y otras casas editoriales que hacen posible que se publique su obra. La obra de Julio Cherren García, La cárcel, el palacio, historia, noticia e intimidad en su obra, es lo último que se editó el año 2023 y que ya muy al finales, ya en diciembre, empezó a circular esta obra de 89 páginas que nos introduce a la obra de uno de los grandes periodistas del siglo XX y también, por qué no decir, del siglo XXI, como lo fue Julio Cherren García, nacido en 1926 y falleció en el año 2015. Él desde muy joven empezó a trabajar en el periodismo. En 1947 llega a trabajar en el Excelsior, este periódico que se funda poco después de la promulgación de la Constitución de 1917. El Excelsior se funda en marzo de ese año. Don Julio empezó muy bien, empezó formándose en la fila y recorrió todos los departamentos del periódico Excelsior, ya con una clara visión periodística. En 1968 va a llegar a ser el titular del Excelsior, justamente en octubre de 1968, en el México que esperaba los Juegos Olímpicos, pero también esperaba una respuesta para meter en orden a la rebelión juvenil que tristemente terminó con una represión policíaca. Hasta el día de hoy no sabemos cuántos jóvenes fueron asesinados en esa Plaza de las Tres Culturas, pero tenemos el mito y la leyenda que a muchos revolucionarios de izquierda 68 siguen ahí recordando, injuriando al propio presidente Gustavo Díaz Ordaz. Él no se quejó que lo atacaban, no se quejó que lo ridiculizaban en la prensa, como el narcopresidente que no quieren que lo toquen ni con el más mínimo detalle de un adjetivo calificativo. Por cierto, ya lleva 300 millones el hashtag narcopresidente. Muchas felicidades, señor presidente. Ha logrado que un mundo de mexicanos así lo vea. Pero regresando a don Julio Cherren, va a ser el director del Excelsior de 1968 a 1976, cuando el maestro de López Obrador, es decir, don Luis Echeverría Álvarez, presidente de México de 1970 al 76, ya faltándole 5 meses de terminar su gobierno, le da el golpe a Excelsior, es decir, cambia todo el Consejo de Administración para
que ya no sigan criticando al presidente de la República. Yo creo que ya en ese momento era el último año del presidente, los últimos meses del presidente Luis Echeverría, y es cuando más manotazo da. Lo estamos viendo hoy, hace 8 días, en las 20 reformas que quiere meter el narcopresidente. Pero bueno, Luis Echeverría no contó con la brillantez idea del grupo de Julio Scherer García de formar la revista Proceso, un semanario que en los últimos 47 años cada domingo circula en el país con una visión política, con un apartado a la cultura y que también en estos 5 últimos años ha sido víctima de la crítica del narcopresidente. Proceso ha conservado su línea editorial, una línea editorial que ha sido muy aguda desde 1976, es decir, en las últimas semanas de Luis Echeverría, los gobiernos de López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y también con el narcopresidente López Obrador. Don Julio tiene una gran don, hace unas extraordinarias entrevistas a lo largo de su vida, así como entrevista al presidente electo del Chile en 1970, Salvador Allende, también entrevista a Augusto Pinochet, el que le dio el golpe de Estado, entrevista a los intelectuales, entrevista a la Reina del Sur, esta narcotraficante que estuvo presa. Tiene un don muy peculiar para entrevistar y sus entrevistas que hizo a lo largo de la historia lo vamos a tener muy presente. Entonces, el maestro Lorenzo León nos hace esta introducción a la obra, a sus 23 tomos que publicó don Julio Scherer. Hizo una obra que es fácil de leer, son 90 páginas. Yo la única vez que estreché un saludo con don Julio fue ese lamentable domingo 29 de abril del 2012, cuando fue asesinada nuestra amiga y compañera Regina Martínez, que era corresponsal de Proceso, y don Julio, cuando supo de esta tragedia para el periodismo veracruzano, se apersonó en Jalapa, estuvo apoyando todas las diligencias porque el cuerpo pasó a los forenses y y el gobierno de Javier Duarte y el gobierno de Reinaldo pues, querían entregar el cuerpo diciendo que había sido un crimen pasional, y don Julio estuvo aquí con la familia, con los compañeros. Pues esta obra tan pequeña nos invita y nos introduce a toda la obra general, a sus 23 tomos, al pensamiento de don Julio Scherer. Y yo decía que don Julio también estaría en este momento pensándose que nos estamos jugando en el 2024 la dictadura o la democracia. Y seguramente don Julio estaría en favor de la democracia. Hasta pronto.